aunque sigue existiendo, ya no se puede utilizar. Si nosotros tuviésemos una habitación a 40 grados de temperatura y otra habitación que también tiene 40 grados de temperatura, y las dos fuesen herméticas, de ahí no podríamos sacar energía a pesar de que hay 40 grados de temperatura. Sin embargo, pongamos un segundo caso. En una habitación hay 0 grados y en la otra hay 30 bajo cero. Ahí sí podríamos sacar energía, porque hay un diferencial. Hay en unos sitios la temperatura es de 0 grados, en otros de 30 bajo cero, hay una diferencia de temperatura. El aire caliente, entre comillas, de 0 grados se irá hacia el aire frío, se creará una corriente de aire, y de esa corriente de aire teóricamente podríamos sacar energía para encender una bombilla, por ejemplo. Es decir, que no es suficiente con que haya energía. Tiene que haber un diferencial de energía para que esa energía se pueda aprovechar. Y la energía, conforme se va consumiendo, se va degradando. Esa es la palabra, degradar. La energía no se pierde, aunque es muy fácil decir perderse, siempre decimos perderse, pero no se pierde. La energía nunca se pierde. La energía se transforma, pero con la energía con el tiempo se degrada. Se degrada quiere decir que parte de ella se iguala de tal forma que ya no se puede volver a utilizar. De tal forma que si ustedes tienen una fuente de energía primaria, ¿no? Por ejemplo el viento, hoy hace viento y obtiene 100 de viento. Esa energía hay que transportarla. Mientras la transportamos, parte de ella se transforma en calor. Luego entonces, si ese aparato aerogenerador ha generado 100 de viento, en el camino ya se pierde, supongamos, un 10% o un 20%, dependiendo de cómo lo hagamos. Y luego al pasar a la casa, supongamos que esa energía la hacemos para hacer funcionar un televisor. Pues el televisor, nosotros lo que nos interesa del televisor realmente es ver el televisor. Pero en realidad hay parte de la energía que se pierde. ¿En qué? En calor. Nosotros tocamos el televisor y vemos que está caliente. Esa es energía que se está perdiendo y que no nos sirve. Pero nosotros lo que queremos es ver la imagen. El calor, no, nosotros no utilizamos el televisor para calentarnos en invierno. Lo utilizamos para ver la imagen. Sin embargo, parte de él se pierde de energía y es inevitable. Por eso la energía, la segunda ley de la termodinámica hace que tengamos que estar constantemente generando energía. No porque se pierda, sino porque se degrada. Y degradarse quiere decir que se vuelve inútil para volver a utilizarlo. Ya no se puede volver a utilizar más. Y tenemos que estar constantemente generando energía. Esas son las diferencias principales entre la energía y el agua. El agua, por un lado, se puede almacenar, ¿no? Imaginemos zonas secas. Por ejemplo, el Levante español, o por ejemplo, zonas del Caribe. Son zonas, en muchos casos, en las que llueve muy poco. Pero en algunas épocas del año, normalmente en otoño, hay fuertes tormentas. Y en esas tormentas a veces caen cantidades enormes de agua. A lo mejor 500 litros por metro cuadrado, 300, 400, durante varios días seguidos. ¿Qué ocurre? Pues que aunque no llueva durante 9 meses, si en 3 meses cae una enorme cantidad de agua, podemos construir un embalse y así obtenemos energía eléctrica, pero sobre todo obtenemos agua, ¿no? Yo me acuerdo una de las veces que aquí en España, en Menorca, había un embalse que estaba al 13%, y era el mes de octubre. Si no hubiera llovido, hubieran tenido grandes problemas. Pero hubo 4 o 5 días de lo que aquí llaman gota fría. En fin, es un término técnico que no le gusta mucho a los meteorólogos, pero bueno, para que desde el punto de vista vulgar lo entiendan, ¿no? La gente corriente de llana lo entienda. Hubo 4 o 5 días de gota fría, llovió muchísimo y del 13% pasó en 5 días al 80%. Es decir, que en 5 días pasó de estar vacío el embalse a estar lleno. Eso no se puede hacer con la energía. Si de energía un día hace mucho viento, ese día, ¿no? Ustedes imagínense, yo tengo un televisor en mi casa, y el televisor en mi casa lo da un aerogenerador que tengo en el techo, o sea, que tengo en el tejado de mi casa. ¿Entienden? Entonces, si ese día hace viento, ese aerogenerador se mueve, genera energía y hace que funcione mi televisor. Pero si ese día no hace viento, ¿qué ocurre? Que el aerogenerador no se mueve y mi televisor no se enciende. Como ven, no es igual que el agua. Lo que no podemos hacer es, si un día hace un viento de 200 km por hora, ese aerogenerador, la energía sobrante, acumularla en una pila y esa pila utilizarla para el televisor. Eso no podemos hacerlo. En realidad sí lo podemos hacer, pero en cantidades muy pequeñas. La pila en realidad es como una especie de embalse, pero es un embalse pequeñísimo. Es decir, que almacenar energía se puede almacenar en cantidades muy pequeñas. Por el ser humano, ojo. La naturaleza sí sabe almacenarla en cantidades enormes, pero el ser humano solo lo hace en cantidades muy pequeñas.
Una batería tiene una cantidad de energía muy pequeña, es, digamos, es un mini embalse de 1 litro de agua, no da más de sí. Sin embargo, la naturaleza sí que sabe acumular la energía. El petróleo, el carbón, el gas natural, la madera, todo esto es energía almacenada por las plantas o por los animales, por el plancton muerto, árboles muertos, los troncos de los árboles, etcétera. Pero eso lo hace la naturaleza, no lo hace el ser humano. Entonces, esa es una de las, como decíamos, una de las diferencias entre el agua y la energía es, primero, que se puede almacenar la energía del agua. Y en segundo lugar, que el agua es siempre la misma. No se degrada, no se pierde. Es decir, nosotros sí que podemos crear una fuente, beber agua, no, pasa que bebemos agua, después la echamos a través de la orina, va al mar y del mar vuelve, regresa otra vez a tierra y va al mar. Es decir, es un ciclo. La energía no es un ciclo. La energía, lo que ocurre en el universo es que poco a poco se va igualando. Es decir, el universo hay zonas muy cálidas, que son las estrellas, y zonas muy frías, que son zonas que están alejadas de las estrellas. El Sol cada vez va a ser más frío y el resto del universo va a ser cada vez más caliente. En realidad es más complicado porque el universo se está expandiendo, pero bueno, digámosle que grosso modo es así, ¿no? La temperatura del universo se va haciendo cada vez más grande, la temperatura del universo en general en su conjunto, mientras que las zonas cálidas van siendo cada vez más frías. El Sol va perdiendo su energía, mientras el resto del universo va ganando su energía. Pero como el universo es tan vasto, resulta que 6.000 grados que tiene la temperatura superficial del Sol se van expandiendo cada vez más, hasta que a una distancia de Plutón la temperatura es muy baja, ¿no? Saben ustedes que la temperatura es el grado de movimiento de las moléculas. Si no hubiese absolutamente nada de energía sería el cero absoluto. Eso es imposible porque siempre hay algo de energía, precisamente porque la energía tiende a repartirse. Pero la temperatura de Plutón está muy baja. Está bastante cerca del cero absoluto. Entonces esas son las dos principales diferencias, ¿no? De la crisis energética que hemos dicho al principio, ¿no? La crisis energética se basa en eso. En primer lugar, que la energía no se puede almacenar, y en segundo lugar, que la energía se degrada, iba a decir se pierde. Es inevitable decirlo, no se pierde, pero se degrada. Quiere decir que parte de la energía siempre, si sacamos 100 de energía, es como si dijéramos, tenemos un embalse con 100 litros de agua. Y el embalse, por trasladarlo a la ciudad, ya solo por trasladarlo 50 kilómetros, ya en vez de 100 ya son 80 litros. Y después por subir de la planta baja a la planta octava, que es donde yo vivo, de 80 se pasa a 60. Y luego por abrir el grifo ya son 40. Se va perdiendo el agua por el camino. Eso no es verdad, el agua no se pierde por el camino, el agua sigue siendo la misma. Pero con la energía sí es así. Si la fuente, si el embalse fuese energía, de 100 de energía que hay en el embalse, en nuestros grifos solamente obtendríamos 60. El 40 restante se perdería por el camino en forma de calor. Eso es uno de los grandes inconvenientes de la energía. Y aparte de que no se puede almacenar. Y ahora vamos a hablar de la crisis energética. ¿Por qué hay crisis energética? Hemos dicho que energía es que ocurrir algo. Para que ocurra algo tiene que haber energía. Claro, tiene que moverse la mercancía, la gente quiere desplazarse a sitios de turismo, o quieres desplazarte a un sitio, porque no vas a estar en tu casa día y noche. Incluso aunque estuvieras parado, estás pensando, estás gastando energía. Si estás escuchando, estás gastando energía. Si estás viendo la televisión, estás gastando energía. Para iluminarse por las noches hay que gastar energía. Y para ver el ordenador, pues también. Ustedes, mientras están viendo este ordenador, están viendo este vídeo, están gastando energía su ordenador. Y yo estoy gastando energía mientras estoy hablando. Entonces necesitamos una fuente de energía. El problema es, ¿cómo sacamos esa energía si no es acumulable? Pues la sacamos a través de la naturaleza. Es decir, la energía en realidad sí es acumulable. Lo que no es fácil de acumular. Es decir, el agua es muy fácil de acumular. Simplemente creamos una presa y punto. Y como el río es a donde va a parar todo el agua cuando llueve, pues creamos una presa en el río que es donde va a parar todo el agua y fuera. O bien también los acuíferos. Sacamos el agua de un acuífero. Pero la energía es diferente. La energía, tenemos que utilizar energía almacenada. Pero ¿cómo podemos almacenar la energía? Los seres humanos, como hemos dicho, no sabemos hacerlo. No sabemos hacerlo. Nosotros, los seres humanos, utilizamos la energía que ha generado otro ser vivo. Por ejemplo, el petróleo, o el carbón, o el gas natural son seres vivos muertos de hace millones de años. Pero no los ha generado el ser humano. No es como un embalse, que ahí sí lo ha generado. Bueno, el agua no. El agua no la ha generado, pero el agua acumulada que hay ahí sí la ha generado el ser humano.
Pero la energía que sale del petróleo no la ha generado el ser humano, no la ha acumulado, es energía de los animales muertos de hace millones de años.